Amén. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios. No se canse, hermano. Levante sus manos. Dele toda gloria y toda honra al Señor. Dios merece alabanza. Dios merece gloria. Dios merece adoración. Ya que están en pie, vamos a tener una lectura de la Biblia. Doy gloria a Dios por esta gran oportunidad de poder hablar la palabra. No, dame el otro micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El micrófono, no soy yo. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Le comentaba a mi compañero David Jiménez la diversidad del culto. Si usted analiza, todos participaron y todo fluyó, porque así debe ser. Vamos ahora a la palabra. El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Cuando usted lo tenga, diga amén. Vamos a leer para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, que pueda predicar para tu gloria, Señor, para tu honra, para salvación de las almas y para edificación de los creyentes. Estoy en tus manos, dependo de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a saludar, hermanos, a aquellos que van a ver diferido la exposición de la palabra a través de la página de la iglesia en Facebook Live. Entonces, que Dios bendiga a todo aquel que pueda ver no solamente esta exposición, sino que hay todas las prédicas de los domingos, mayormente están en esa página y son prédicas de mucha bendición. Quisiera hablar bajo el título: ¿de qué depende la vida del hombre? ¿De qué depende la vida del hombre? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. La vida espiritual no se compra con dinero. No hay manera como usted pueda pagar por la espiritualidad. Si fuera así, entonces los ricos y los que tienen posesiones serían los dueños de la vida eterna. Pero lo espiritual no se compra con dinero. ¿De qué depende esto de la vida del hombre? Primero, depende de su fe, pero no una fe que está sobre un objeto cualquiera, sino que esta fe debe estar en una persona específica que se llama Jesucristo. A veces en el mundo se habla de fe como si fuera un poder independiente. No, la fe tiene propósito cuando uno confía en Dios.
No es que uno diga tengo fe, pero ¿fe en qué? No, es fe en una persona llamada Jesucristo. Entonces, su vida espiritual depende de la fe, que se traduce en la Biblia como confianza y fidelidad. Creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es así, que lo que Dios ha prometido es así. También nuestras vidas dependen de las promesas de Dios, no de cosas materiales, sino de la confianza que tenemos en las promesas de Dios. Ahora, ¿usted de quién depende? ¿De sus bienes o depende de Dios? ¿Su vida dónde está enclavada? ¿Está en sus posesiones o está enclavada en lo que dice Dios en su palabra? Vamos a ver con la ayuda de Dios esta parábola que es interesante tiene el título El rico insensato. Y la primera parte vamos a verla en el versículo 13. Si tiene su Biblia, mírelo. Ahí vamos a hablar sobre el heredar. El heredar. Dice ese versículo: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. La parábola del rico insensato, como se conoce, es la primera parábola de una serie de tres parábolas que dijo el Señor Jesucristo. Todas ellas están enfocadas hacia el dinero y los bienes materiales. Esas parábolas que van en línea tienen que ver con eso, con las riquezas y con los bienes o posesiones materiales. Y no solamente son las únicas enseñanzas que presenta la Biblia, que Jesús habló sobre las riquezas en cuanto a su buen uso o su mal uso, porque al final las riquezas no tienen culpa, sino cómo usa uno lo que Dios le ha dado. Y son enseñanzas sobre temas importantes que Cristo dio por medio de parábolas, que era hacer una comparación del mundo material con una aplicación espiritual. Después del rico insensato vendrá la parábola del rico y Lázaro y del administrador injusto. Todas ellas tienen la misma idea de que el hombre se cuide de la avaricia. Jesús estaba enfatizando un tema sobre la necesidad, sobre la preocupación. Si usted lee el capítulo 12, Cristo está diciendo: cuídense del temor, cuídense del afán. Y mientras Cristo hace esa conversación, en el versículo 6 del capítulo 12 dice lo siguiente: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos es olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios habla aquí de que tú no te preocupes por esas cosas, porque si Dios alimenta a las aves, cuánto más a ti que eres un hijo de Dios. ¿Decimos amén? Entonces, Cristo enseña sobre que uno no tenga preocupación con sus necesidades, pero en medio del discurso de Cristo, de lo que Él estaba hablando, uno diría: qué bendición, qué ricos somos, porque si el Señor dice que Él cuida las avecillas, que Él provee en todo el sentido, uno tiene las abundancias del Señor. Pero había un oyente que estaba escuchando a Jesús, y esta persona parece que lo que Cristo habló no le causó buena impresión, no captó el mensaje de Dios. Y así va a pasar en las iglesias. No todo el mundo está como muy atento a la palabra de Dios, y puede ser que te entre por un oído lo que Dios ha dicho y te salga por otro oído. Hay gente que se le olvida después de un culto qué dijo el predicador o qué dijo Dios a través del predicador, porque se entiende que no es el predicador, sino Dios hablando a través de un predicador. Bueno, este oyente del grupo parece que lo que dijo el Señor no lo captó. Vi un dicho que me llamó la atención, que alguien dijo que cuando hay herencia, el 99% de la gente son lobos. En pocas palabras, que el dinero a la gente no lo cambia, sino le quita la careta. Si usted quiere conocer una gente que tenga dinero, fácilmente sale lo que está ahí en el corazón. Y el problema tal vez no es el dinero, sino lo que hay en el corazón de esa persona. ¿Cuánta gente
eran muy humildes, muy sencillas, muy mansas, hasta que recibieron riquezas y ya son otra persona. Pero entre el cristiano no debe ser así. Según la parábola, este hombre estaba pensando en una sola cosa, no en varias. ¿En qué estaba pensando? En su herencia. En su herencia. Había una ley, según Deuteronomio capítulo 21, 15 al 17 y Números 27, 8 al 11 y el capítulo 36 del libro del Número, que establece las normas sobre la división de una herencia. Mayormente, el hermano mayor era el que decidía, no el menor. En la parábola se infiere que el que fue a hablar con Jesucristo fue el hermano menor, no el mayor. Y él no fue a buscar arreglo con su hermano mayor, sino que él quería que Cristo participara de eso y el Señor no participó. Veremos lo que Cristo le respondió. Parece una pregunta hasta áspera del Señor, porque este hombre lo que está pensando en herencia, en dinero, y Cristo está hablando otra cosa y él interrumpe en esto. Parece que su padre había muerto, dejó unas tierras, se infiere unas tierras y otros recursos, y él quería su parte de la herencia, pero necesitaba el consentimiento de su hermano mayor. No quería arreglo, no quería amistad, sino que quería lo suyo. Y hoy en el siglo XX pasa eso, que cuando muere alguien y hay una herencia, hay hermanos que terminan hasta enemigos por un pedazo de tierra, por un pedazo de casa, por un inmueble. Aún hoy hay gente que está batallando en una corte para que le den lo suyo con sus propios hermanos. Hay que hacer como hacen muchos padres que dan su herencia en vida. Yo creo que es un buen resultado. Para que no se maten al final, entonces le dan su herencia en vida. Porque hoy hay hermanos que no se hablan por unos centavos. Y cuando dice la Biblia que cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía, lo dice la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos herencia. La vida es una herencia. Nacer en una familia, tener un apellido es una herencia. El nosotros tener un vocabulario, una forma de hablar es una herencia. Eso se adquiere en una cultura. También nosotros tenemos herencia de nuestras costumbres. Los que han podido viajar a otros lugares, usted verá que no se cocina igual. No se come lo mismo porque eso es herencia de ese país. Nosotros tenemos esa herencia de parte de Dios y a Dios le interesa que nosotros progresemos. Dios no va con el atraso, Dios va con el progreso, pero siempre de la mano del Señor. Y el Señor nos ha dado forma de una herencia que viene desde la creación y una herencia que también es parte de la redención. La herencia tiene que ver con la creación y tiene que ver con la redención, lo que Cristo hizo en la cruz. Y para uno poder recibir o tener esa herencia de parte de Dios, debe tener fe en Dios, meditar en su palabra y ser una persona creativa para buscar el dinero. A nadie le llueve dinero en su casa. Yo nunca he visto de que una lluvia de cuarto. Ojalá, hermano, se está nublando el cielo de papeleta. Eso no existe. Usted tiene que prepararse, usted tiene que trabajar, usted tiene que estudiar, tiene que salir a buscar el dinero. No es malo. Dios quiere que uno avance, Dios quiere que uno progrese, Dios quiere que uno tenga herencia. Pero la mayor herencia que tenemos es la vida eterna. Cuando uno ve los diezmos están ligados a la ley de la creación, los diezmos. Y cuando uno ve las ofrendas están ligadas a la ley de la redención. Una está antes de que Cristo viniera, porque Dios desde la creación ha trabajado con el hombre así, para que el hombre sea desprendido. Dios no quiere que el ser humano sea mezquino ni tacaño. Por eso hay tanta avaricia y tanta gente que no se sacian de dinero, porque no participan de diezmos. Pero hay otros que después que Cristo los salva tampoco reconocen lo que es la redención. Las ofrendas están ligadas a la comunión y el diezmo está ligado
a la obediencia, porque aparece como un mandamiento. Entonces, tanto en la creación como en la redención, Dios nos ha dado herencia. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces, todo lo que tenemos es herencia. Dice el verso 14, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le digo que era la respuesta de Cristo, fue fuerte a aquellos que quieren acumular, que quieren tener cosas, que quieren heredar aquí en la tierra, pero estamos enfocados en cosas terrenales. Cristo dice: a mí nadie me ha puesto como juez o partidor. O sea, yo tengo una misión. En Israel habrían leyes que los fariseos, sobre todo, que conocían la ley de Moisés, ellos se ocupaban de eso. Cristo, porque este hombre vio a Cristo como un rabí, como un maestro, y él quería que Cristo se metiera en un problema judicial. Yo quiero que tú medies para que me den mis tierras. Y Cristo le dice: ¿y quién me ha puesto a mí a eso? Yo no vine aquí a eso. Cristo vino con otro propósito. Ahí están las autoridades, ahí está la ley de Moisés que dice cómo hacerlo. Otra cosa, dice la Biblia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que el soldado que está en los caminos del Señor no puede enredarse en los negocios de la vida. Cuando uno se enreda, hermano, en los negocios de la vida espiritual comienza a bajar. Todo aquel que le ha caído detrás a la fama, al honor, al poder, a la grandeza, al dinero desmedido, hoy ha terminado descarriado, frío y destruido, porque ha malinterpretado lo que el Señor dice sobre las posesiones. Y este hombre, Cristo le dice: yo no vine a eso. Y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy a la gente lo miden por lo que tiene, pero Cristo no lo mide así. El hombre no es medido por la abundancia de bienes materiales que posee. Dios lo mide de otra manera, porque la importancia para Dios es la vida eterna y una buena relación espiritual con Dios. Esa es la verdadera riqueza del ser humano. Por este hombre era un acumulador, como hay muchos. Y en los versículos 16 al 18, vamos a leer ahora, vamos a ver el problema de acumular. No es malo ahorrar, pero el que acumula y cae en avaricia se desenfoca espiritualmente. Por eso en el mundo la gente roba para tener dinero, la gente habla mentira, la gente atraca, la gente hace lo que sea, hermano, con fin de conseguir cosas materiales. Dice el versículo 16 al 18, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Acumular. Hay una serie, un canal de eso, que se habla de gente que acumula. Y esa gente está atada por esa enfermedad. Tienen basurero en la casa, literalmente. Acumulan tanto cosas que no necesitan, pero son impulsivos, acumuladores impulsivos. No acumulan lo espiritual, no acumulan la palabra de Dios, no acumulan la fe, sino basura. Hay gente que quiere tener 4 televisores. Yo no me meto en eso, hay el que lo quiera tener. 5 radios, 150 pares de zapatos, siempre cosa abundante. Llega un momento que eso no lo necesita para nada, pero sigue acumulando. No tiene dominio propio, no tiene control. Y el cristiano no puede ser así. A Dios no le agrada eso. La palabra griega que se traduce como codicia es muy descriptiva en la Biblia. Literalmente significa la sed de tener más, de tener siempre más y aún más. Y aquí le voy a poner el ejemplo de alguien que no tenía opción y le tocó beber agua salada. ¿Cuánto han probado el agua salada? El agua salada no quita la sed. Al final te mata de sed. Mientras más agua salada
Tú bebes, más sed te da y más sed te da. Y un momento que la sed te mata. Bueno, así es el avaricioso. Es como beber agua de un mar salado. Mientras más bebe, más quiere y más quiere. Usted sabe la gente que tiene millones y millones en el mundo y todavía siguen con la avaricia porque están vacíos de Dios. El único que llena la sed espiritual se llama Jesús, el Hijo de Dios. La codicia también es el deseo ardiente e insaciable de acumular. Aquí viene la palabra acumular riquezas. No habla de ahorrar, sino de acumular, que fue lo que hizo el rico insensato. No pensó en el prójimo, sino que pensó en él. La codicia también trae en la gente un descontrol. Hablando de la ley de la vida biológica, uno tiene que saber que acumular, en este caso, tal vez es algo normal. La gente es motivada a ahorrar, a acumular, pero con control. O sea, uno no puede derrochar todo lo que tiene, no es sensato eso. Pero cuando eso se convierte en una atadura, en una ligadura, yo digo que hay casas que parecen museo. Se vuelve un desorden porque hay tanto traste que la gente no puede entrar. Y la gente no se para de comprar porque los medios de comunicación están para estimular eso. Tal vez tú tienes un celular bueno y sale uno mejor que ese. Tal vez tú tienes una cama buena, juego de comedor, silla, lo que sea, y siempre te dan algo. Entonces cuando tú vas a esa casa, tú la ves saturada hasta casa pequeña que no cabe nada. Y no salen de nada y ya están pensando, ¿qué yo compro? Hay gente que necesita liberación de parte de Dios, porque eso se convierte en una atadura y no agrada a Dios. En Israel, ser agricultor era un reto, un desafío, porque como tenían un gobierno extranjero, a veces había necesidad, pobreza, una situación social y política caótica, y el que tenía una pequeña tierra entonces quería sembrar para producir y hacer graneros, tener trigo, tener cebada. Y tener éxito en la vida no es pecado. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. El tener éxito en la vida, que uno le vaya bien, no es pecado. La Biblia no condena el éxito, ni tampoco condena la riqueza como tal. La pregunta es, ¿qué condena la Biblia? Y lo vamos a leer. La Biblia condena algo no es que Dios está diciendo sean pobres, no ahorren, no tengan riqueza. No, Dios quiere que uno tenga éxito en todo lo que hace, que uno le vaya bien, que si uno hace un negocio, que si uno trabaja, aparezca trabajo en la profesión, que en lo que uno se meta, Jehová esté delante y nos respalde. Pero cuando uno se desenfoca, hay problemas. Por ejemplo, Abraham fue un hombre rico. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenía ganados. El que tenía ganados, el que tenía criados, el que tenía tierra en la antigüedad era alguien millonario. Salomón también fue rico. Job fue un hombre millonario. José de Arimatea, que fue el que le prestó la tumba a Cristo, también era un hombre rico. La pregunta es, ¿dónde está el mal? Y aquí los versículos siguientes hablan de ese mal. Primero, el rico demostró que nada sabía de sí mismo, porque interpuso lo terrenal por lo eterno. Uno puede ser por eso un cristiano carnal o un cristiano espiritual, de acuerdo donde esté tu corazón. Eso no es algo automático. El corazón se inclina a lo que ve. Uno quiere estar cómodo, uno quiere estar bien, y esa inclinación de estar cómodo y bien hace que la gente ostente. Usted ve que en la foto del Facebook y a veces del Instagram hay gente que se tira foto en carro prestado, en apartamento prestado, pero echándose lujo para que lo vean. Por eso no es suyo. Gente que se pegan de jipeta, se pegan de vehículos, y cuando tú ves la foto dices, ay, el hermano se compró una jipeta. Eso no es de él, se tiró una foto ahí. Cuánta vanidad, hermano. Nadie pone en Facebook un chinchorro, no. La gente quiere poner lo mejor, lo despampanante, para que vean que tienen. Y ahí está el corazón de la gente. Este hombre tenía un monólogo con su interior. Este hombre nunca pensó en obedecer a Dios.
Siempre hablaba de mi cosecha, de mis graneros, de mis frutos, de mis bienes, de mi alma. Su mente, todo era suyo. O sea, él no pensó que Dios manda el sol, que Dios manda lluvia del cielo, que hay un balance, un equilibrio para que haya una buena cosecha entre el sol y la luna, la sombra, el agua que Dios manda, el terreno que Dios abona. Él no tenía presente a Dios, sino que estaba hablando en primera persona. Yo me puse a contar aquí algo que menciona la Biblia en ese texto, que hay 8 yo y 4 mí. Es una exageración. 8 yo y 4 mí. Él dice yo y mí. Y cuando usted lo cuenta, hay un total de 12 en ese párrafo que es corto. O sea, 12 veces habla en primera persona. Se ve que era un gran egoísta. No un pequeño egoísta, era un gran avaricioso, porque dice yo y mí. La gente que habla así no piensa en el prójimo, sino que piensa en lo suyo. Si yo estoy bien, sálvese quien pueda. Y eso no es bíblico, hermano mío. A su nombre. ¿Cuántos de nosotros pensamos en los necesitados y en los hambrientos? En el tiempo que se escribió esta parábola, habían cerca de 250 millones de habitantes en la tierra. Cuando Cristo habló en ese tiempo, habían 250 millones de habitantes en la tierra. Para el año 1830, después de Cristo, el número llegó a los 1,000 millones y unos siglos más tarde a los 2,000 millones de personas. Para el año 1978, la población mundial era de 4,000 millones. Estuve viendo la actualización porque ahora la población mundial se contabiliza en tiempo real. A medida que van naciendo, lo van subiendo. La población mundial, según el último informe demográfico de las Naciones Unidas del 2017, dice que estamos en 7,550 millones de personas. Los países más grandes y más poblados son la China, la India, Estados Unidos e Indonesia. Los países que hay más gente. Son millones y millones de personas. Ahora, ¿qué pasa en países como la India? Aún tal vez aquí, en países muy pobres, que usted verá a niños con el abdomen inflado. Niños, el abdomen, la barriga inflada. Los brazos parecen 2 varillas de flaquito. ¿O usted no ha visto esos programas? Mire, los ojos de esos muchachos están hundidos allá atrás. Se le llama ojos saltones. Usted se ve gordo y colorado y aquí tiene un hermoso rostro, pero ellos no, por el hambre. La desnutrición lo está matando. La hambruna que hace ahí lo está matando. Pero hay cristianos que botan comida. Hay hermanos que no comen cosas. Hay gente mañosa dentro de la iglesia, mientras hay una población de millones de gente que padece necesidad. El pecado ha dañado la tierra. Hay lugares que la tierra no produce. Bueno, aquí en el sur no se siembra mucho, que yo sepa. En el Cibao sí, pero en el sur hay lugares que es pelado, que no se da nada. Tal vez no hay río cerca. Mire la sequía que hay. Por eso te mandan a ahorrar agua. La gente está padeciendo. Y este hombre lo que dice: voy a destruir mis graneros para guardar para mí. Era un acumulador. No caigamos en eso. Finalmente, porque nos vamos temprano, en Lucas capítulo 12, versículo 19 dice: y dijo, esto haré el 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene, guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Hay para él, y hay que tener cuidado con esto, estaba mirando solo el aquí y el ahora. No estaba mirando la eternidad, miró el aquí y el ahora. Voy a resolver ahora, pero no pensó en lo más importante, el alma. Y esto es un culto evangelístico, esta prédica para los amigos. Si usted solamente piensa prepararse para el aquí y ahora, usted está frito con Dios. Porque la mejor preparación es la preparación espiritual para cuando usted muera o Cristo venga.
hay gente que no está preparada para la muerte, que se le llegó, se perdió. Yo no voy a decir cristianos, porque el cristiano debe estar seguro, pero no podemos vivir, hermanos, solamente para el ahora, para el ahora, para el ahora. En la cultura griega había como un proverbio que era: vamos a disfrutar la vida ahora. Era una gran poli donde todo era diversión. Hoy vivimos de eso. La gente lo que quiere es darle a su carne diversión. La gente quiere fiesta, la gente quiere tragos, la gente quiere juca, la gente quiere cigarro, la gente quiere baile, la gente quiere playa, la gente quiere río. Enciendo cosas que nos acomoden y que la carne se sienta bien, todo quieren eso. Ahora la gente no piensa en su alma. Ese no pensaba en su alma. Le dijo: bebe. Mire la expresión que usa Cristo en esa parábola. Primero, Él dice que va a vivir muchos años, y pensar así es ser insensato. La palabra insensato significa que es alguien que no tiene conocimiento de Dios, no sabe de Dios, porque Él dice: yo voy a vivir muchos años. Yo les pregunto a ustedes, de los que están aquí, ¿cuántos saben a partir de ahora cuántos años usted va a vivir? Usted no lo sabe, eso lo sabe Dios. Por eso dice la Biblia que hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Es ahora. Digo el Espíritu Santo que es ahora, mientras hay tiempo, que escuche su voz. Hay gente que lo pospone el arrepentirse. Hay gente que pospone el arreglarse con Dios. Hay gente que pospone en enderezar su vida espiritual para otro día. Pero usted sabe cuándo usted se va a morir. Usted sabe cuándo Cristo viene. Pero Él dijo: no voy a vivir muchos años, déjame yo romper los graneros. Este término, repósate. Hay gente así, hermano, durmiendo en sus laureles. Está muy reposado hasta que la muerte le llegó. Hubo un empresario, yo sé que usted escuchó la noticia, que se le cayó el helicóptero. Un gran empresario dominicano. Cuando yo leí eso, yo digo: mira qué cosa, ese tenía todos sus planes hechos. Era un hombre millonario, un gran empresario, pero se cayó el helicóptero. Él no pudo controlar eso. Por eso hay que estar preparado. No importa que sea pobre, no importa que sea rico, no importa que sea profesional, no importa lo que usted sea. Oh, santo el nombre de Dios. Aquí hay que estar preparado. Cuidado, hermano, con uno reposar en las cosas espirituales. Cuando habla de comer, cuando habla de beber y regocijarse, es darle las espaldas a Dios y uno darle deleite a nuestras vidas. Porque hay cosas que son lícitas, pero no convienen. El que vive solamente en entretenimiento, su alma flaquea. Y cuando menos esperaba, Cristo dice: ahí viene la muerte a buscarte. Debemos trabajar invirtiendo para la eternidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Nuestra póliza de vida está en Jesucristo. Y el que invierte bien para la eternidad, el día que le llegue su momento, el Señor va a tener para usted. No he visto justo desamparado, ni su semiente que mendigue pan. Joven fui, envejecido, dijo David. Y él habla de su experiencia y eso, que David no era pobre, pero tuvo momentos de escasez, como le pasa a cualquiera. Dios ha dicho que Él va a suplir todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios quiere que uno le pida, que uno hable de sus necesidades, sus peticiones, y que cuando uno tenga dinero o posesiones, uno pueda compartir, uno pueda abrir su corazón, porque al final el rico perdió lo más importante, lo espiritual. El alma no muere. Hay una religión por ahí, o una secta llamarle, que ellos creen que en la aniquilación del alma. Si fuera así, hermano, fuera fácil la vida, porque usted se murió y lo desaparecen. Ya se murió. Ay, no es así. No, el alma es inmortal. Dios puso eternidad en el corazón. El alma es tu persona, y cuando una gente muere hay un desprendimiento. Cuando la Biblia traduce muerte, habla de separación. Es como un sprint que salta de nosotros y el alma sale. Nadie lo ve, pero es así. Una gente está agonizando y cuando suspira, el último suspiro, su alma salió del cuerpo. Usted no la ve saliendo, pero en el mundo espiritual sale o para arriba
o para abajo. ¿Para qué lugar vamos nosotros? Diga, levante un dedo, hermano. Para arriba que vamos, nunca para abajo, en el nombre de Jesús. Finalmente, en conclusión, la herencia está dada desde la creación y la redención. Hay gente pidiendo lo que Dios le ha dado. Dios te dio vida, Dios te dio salvación, Dios te ha dado su palabra. Eso es herencia, algo que uno la tiene de parte de Dios desde la creación y hasta la redención en la cruz. La salvación ya está. Hay gente que le pide a Dios salvación cuando Dios se la ha dado, lo que hay que tomarla. Igualmente hay gente que le pide herencia a Dios, pero su herencia se la han dado, lo que hay que tomar. Cuando usted hereda, ya eso es suyo. Amén. Tenemos que pedir con sabiduría para ser prosperados. Y cuando acumulemos, lo hagamos con generosidad. O sea, no hacerlo solamente para mí, para que disfrute mi familia. Eso es parte de la bendición, disfrutar nosotros, nuestra familia, sino para compartir con los demás. Ahí está el balance, hermano. Es el balance de la vida, que lo que Dios nos da, usted no es la estación final, sino que usted es un ferrocarril y tiene que llegar a otra persona. Lo que Dios te ha dado como talento espiritual, sea cantar, sea predicar, sea exhortar, cualquier llamado, cualquier ministerio, no es para ti solo. Ahora, lo que Dios te da como posesión y como riqueza tampoco es para ti solo. Dios quiere que tú seas generoso. Hay cristianos que son duros y durísimos, pero sienten al Espíritu Santo, pero hablan en lengua. Y dice, por una contradicción, una tabla, una piedra, un peñón como ese se llena de Dios, pero no es generoso. Alaben a Dios para yo creer que aquí hay gente generosa. Hay que romper con eso. Seamos ricos para con Dios. Esta parábola es clara, es sencilla. Y esto es una prédica sencilla. Esto no es algo que no lo entienda ni un niño. Eso lo entiende cualquiera. Vamos a estar en pie, hermano mío. Usted va a comer temprano para gloria de Dios. Aleluya. Agárrese de las manos para hacer una oración por cada uno de nosotros, por favor. Agarre a alguien y vamos a orar los unos por los otros. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. En esta tarde maravillosa que tú nos regalas, yo pido una bendición para cada hermano, cada hijo tuyo. Señor, ayúdanos a ser generosos y a ser ricos para con Dios. Padre, ya tú nos has dado herencia desde la creación y la redención. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos de la avaricia, a cuidarnos, Padre, de no invertir en lo eterno, en no invertir en lo espiritual. Pon en nosotros el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si usted es agradecido, aplauda al Hijo de Dios.